Buenos días, el trabajo investigativo está realizado por las estudiantes Dayana Tapias, Laura Patiño, Mayerly Peñalosa y quien les habla, Juliet Pérez. Lleva por nombre Fobia Social y sus repercusiones en el bajo rendimiento académico. Dando inicio con los antecedentes teóricos, este está compuesto o se encuentra dividido en tres partes. Como primero tenemos el tema central, que es la ansiedad social o fobia social. Este se representa y se entiende como aquel miedo que se da de manera persistente y excesiva a esas contestaciones de situaciones donde la persona se siente mayormente expuesta al mundo exterior. La Clasificación Internacional de Enfermedades de Medición mencionaban que las fobias sociales suelen evidenciarse desde la adolescencia y giran en torno al miedo a ser enjuiciados por las personas o por un grupo comparativamente pequeño. Esto generaba evitar esas situaciones sociales donde la persona puede ser expuesta. Se da con mayor frecuencia en varones y en mujeres. Como segundo tema encontramos el rendimiento académico. Aquí se menciona que el rendimiento académico es el resultado que surge de la unión entre las estrategias escolares del maestro, el acompañamiento que se da por parte de los padres hacia el estudiante y el empeño que le pongan los alumnos, lo que nos indica que pues el resultado de estos conocimientos y de estas capacidades pues no solo juzgará al alumno, sino que también pondrá en evidencia al docente y a esa participación que tengan los padres con los estudiantes, con sus hijos. Por último, encontramos los factores de riesgos generados para que se dé este bajo rendimiento académico. Según Enrique, en el 2013 nos mencionaba que habían 4 factores de riesgos asociados para que desencadenaran este factor. Como primer punto, se encuentra la ausencia de la disciplina generada en casa a la hora de cumplir con las actividades que se deja en la escuela. También esa unión socioafectiva que hay entre los padres para imponerle o para hacerles ver a los estudiantes, hacerles cumplir sus responsabilidades, como también, por último, los problemas de maltrato en casa. Ya entrando a lo que es los antecedentes empíricos, encontramos 3 investigaciones importantes, pero nos llamó mucho la atención una de ellas. La menciona Rivero y Nocerini en el 2016. Esta lleva por título Ansiedad social en la adolescencia, una revisión teórica, donde el objetivo de esta, como ya les mencioné, era realizar esa revisión teórica que pudiera servir como una base clara y actualizada sobre la cual puedan servir impulsarse esas nuevas investigaciones que quieran seguir indagando otras personas sobre esta temática. Aquí se concluía que la ansiedad social sí tenía cierta incidencia en que se generara un bajo rendimiento académico. Esto dado que pues el estudiante al realizar o al llevar a cabo una interacción con sus redes sociales reales pues no eran del todo satisfactorias, lo que lo llevaba a refugiarse tras las redes sociales virtuales, ya que ellos creaban nuevas relaciones sociales sin tener la necesidad de interactuar o de verse expuestos a un mundo real. Pasando ya a nuestra justificación, aquí se describe que la ansiedad social está presente en diferentes contextos del ser humano, en diferentes contextos de nuestra vida, tanto en la adolescencia como en la edad adulta, donde aquí se limita y se reprime pues diferentes desarrollos del ser humano. Entonces es por esto que nuestro proyecto de investigación corresponde a ese estudio de la fobia social y de esas repercusiones en el bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios de cuarto semestre de psicología de la asignatura de investigación cualitativa de la Universidad de Pamplona. Aquí también se menciona que un estudio realizado en el 2018 a estudiantes universitarios se mencionaba que la fobia social sí tenía cierta incidencia, ya que la relación social para ellos con el mundo exterior ya no era casi placentera, había mucha mayor probabilidad de desarrollar otras condiciones de salud mental, con mayor propensión al consumo problemático también de sustancias psicoactivas o del alcohol. Por esto es importante el estudio de esta temática, ya que se le debe dar mucha más visibilidad y difusión para que los estudiantes tengan en cuenta las consecuencias que puede
llegar a tener esta situación. Ya para entrar a nuestro planteamiento del problema tenemos esa fobia social y sus repercusiones en el bajo rendimiento académico en los estudiantes. Entender sobre el surgimiento de este trastorno es sin duda uno de los pasos más importantes para nosotros como investigadoras para conectarnos con el tema y darle un poco más de visibilidad y difusión y poder sumergirnos más a la hora de entender toda esta problemática. Según la American Psychological Association en el 2017, las fobias difieren ampliamente la vida de las personas, afectándola en todos los aspectos de ella, provocando cualquier malestar, ya sea físico, psicológico o mental. Por ello es importante identificar cuáles son esos factores biológicos y ambientales que pueden llegar a afectar a esa persona y que pueda llegar a tener ese riesgo de padecer dicho trastorno. A raíz de todo esto, pues nos surge nuestra pregunta de investigación, que es cuál es el impacto de la ansiedad social en el bajo rendimiento académico en estudiantes de psicología de cuarto semestre de la asignatura de investigación cualitativa en la Universidad de Pamplona. Objetivos. Dentro de los objetivos generales tenemos el analizar el impacto que genera la ansiedad social en adolescentes universitarios por medio de instrumentos cualitativos. La matriz de categorías se divide en tres, que son variable, dimensiones e indicadores. Como variable tenemos la fobia social, ya que este es como tal el fenómeno a investigar. De aquí se desprenden las dimensiones que vendrían siendo las sociales y las psicológicas. Aquí también tenemos los indicadores. Estos pues se dividen según las dimensiones. Por ejemplo, en los sociales sería ese miedo a hablar en público o esa interacción con desconocidos o la interacción con el sexo opuesto. Y los indicadores psicológicos vendrán siendo la depresión, la ansiedad, el aislamiento e incluso el miedo. En cuanto al diseño metodológico que se va a llevar a cabo de esta investigación, decidimos utilizar lo subjetivo y lo hermenéutico. Lo subjetivo, ya que nos dimos cuenta que alrededor de estas investigaciones hay muy poca información recabada sobre lo subjetivo del fenómeno. Y lo hermenéutico, centrándonos mucho más en el contexto. En este caso, el contexto será las aulas del salón de clase de la Universidad de Pamplona de los estudiantes de psicología. En cuanto a los participantes, decidimos llevar a cabo esta investigación a los estudiantes jóvenes de la Universidad de Pamplona que estén cursando psicología, ya que encontramos que muchos de los factores de riesgo puede ser que muchos de ellos no culminen sus estudios y otros factores psicológicos que también se pueden evidenciar. Basándonos en las técnicas que decidimos llevar a cabo, la primera será la entrevista semiestructurada, ya que nos parece correcto avanzar con este tipo de entrevista para que no suene como un interrogatorio a la hora de socavar información que nos den los estudiantes o que nos brinden. Además de existir cierta flexibilidad a la hora de responder. También decidimos llevar como segunda técnica la observación no participativa, ya que nos interesa mucho más relacionarnos directamente con el objeto y sus historias, que nos cuenten cómo ha sido esa situación o esos síntomas que han acompañado a lo largo de su carrera, lo que puede ser la fobia social y sus repercusiones en lo académico. Y por último, la última técnica que decidimos implementar fueron los relatos de la historia de vida. Darles la oportunidad a aquellos jóvenes de que cuenten o relaten aquellos sucesos en los que se han sentido bajo los síntomas que pueden ser miedo, depresiones, no culminar sus estudios y así poder recolectar mucho mejor la información. Basándose en la Ley 29 de 1990, que corresponde al Estado de promover y orientar el adelanto científico y tecnológico a los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología
tanto para medio como para largo plazo. Basándose en esta ley, se avanza con la investigación teniendo en cuenta todas las normas éticas del Código Deontológico de Psicología, quien salvaguarda los datos obtenidos a lo largo de la investigación, siendo utilizados únicamente con fines académicos sin revelar ningún tipo de dato del paciente que pueda identificar a la persona, guardando su privacidad y su dignidad. De la información encontramos dos categorías, la ansiedad social y el bajo rendimiento académico. Dentro de la ansiedad social, que también es llamada fobia social, encontramos dos subcategorías, la ansiedad social generalizada y la ansiedad social no generalizada. La ansiedad generalizada se refiere a las personas que presentan mayor temor a la mayoría de las situaciones de exposición social, y la ansiedad social no generalizada se manifiesta con el temor a uno o a pocas situaciones identificadas. Dentro de las proposiciones encontramos que la ansiedad es el temor a ciertas situaciones sociales, y en la información encontramos lo que es el miedo, el temor, la sociedad. Dentro de la categoría del bajo rendimiento académico, que significa que el estudiante no ha adquirido de forma adecuada y completa los conocimientos, y también se refiere a que este no posee las herramientas y las habilidades adecuadas. Encontramos tres subcategorías que son los hábitos y las técnicas de estudios favorables, el ámbito personal y el ámbito escolar. Dentro de los hábitos y técnicas encontramos el no tener un espacio destinado, el no tener horarios y no establecer los tiempos. Dentro del ámbito personal encontramos no contar con las características personales que impulsen y favorezcan académicamente, tales como la autoestima, la confianza. En el ámbito escolar encontramos falencias escolares, tales como la falta de dinámica de la clase, el clima en el aula, la relación con el profesor. Dentro de las proposiciones encontramos que el bajo rendimiento también está relacionado con el poco espacio para los deberes académicos y presentar falencias escolares, como también otros factores psicológicos. Dentro de la información encontramos malas técnicas de estudio desfavorable, el ámbito, la persona, problemas psicológicos, problemas psicosociales y también problemas de confianza. Resultados. En base a la investigación acerca de la fobia social y sus repercusiones en el bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios de cuarto semestre de la asignatura de investigación cualitativa, se espera cumplir cada uno de los objetivos propuestos cuando se planteó tal investigación, es decir, lograr un análisis completo al contexto del impacto que genera la ansiedad social en dicha población, por medio de varias técnicas investigativas que nos lleven a poder descartar o, por el contrario, afirmar que existe una posibilidad de que el bajo rendimiento académico en estudiantes de alguna manera esté relacionado con la ansiedad social. Asimismo, en tal caso de que los jóvenes universitarios manifiesten ansiedad social, reconocer si tal padecimiento hace que visibilicen o minimicen sus habilidades, y si es así, poder brindar información acerca de los estilos de vida que pueden contribuir en su desarrollo tanto personal como académico. Limitaciones. Para realizar la investigación acerca
del impacto de la ansiedad social en el bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios de cuarto semestre, la Universidad de Pamplona se presentan varias limitaciones que dificultaron la realización de tal proyecto. Entre ellas está el tiempo, ya que se realizó a finales del semestre y los estudiantes no contaban con la disposición y la actitud necesaria. Asimismo, el acceso a la población se vio dificultado.